Hoy por hoy, Ser Andújar. Estamos en verano. Es una época en la que habitualmente quizá pueda extrañar a nuestros oyentes, a nuestros telespectadores, que hablemos de Semana Santa, pero es que la verdad que hablar de las cofradías, de las hermandades, de lo que es ese sentimiento y esa devoción es algo que no tiene fecha, como se suele decir, ni fecha ni hoja en el calendario. Simplemente hay que hablar porque siempre hay motivos para acercarnos a estas hermandades, a estas cofradías, como hoy lo vamos a hacer con la cofradía que nos ocupa, que es la de la Paciencia. La de la Paciencia es una de estas históricas cofradías de Andújar con más de 3 siglos de existencia, que lógicamente ha tenido el varapalo, como todos, del COVID-19, de las suspensiones, del coronavirus, del confinamiento, todo eso que lógicamente si ya de por sí es duro en el ser humano, pues también es duro en quienes llevan todo un año esperando poder sacar a sus titulares a las calles, en este caso hubiera sido de Andújar. Pues vamos a hablar de la Paciencia. Este es el boletín que hubiesen repartido durante la Semana Santa, pero que como ya lo tienen, pues quieren que también los hermanos accedan a él. Vamos a dar las buenas tardes, la bienvenida a Francisco José Calzado Gutiérrez. Él es secretario de la Hermandad de la Paciencia. Bienvenido. Buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Duro momento, ¿no? Pues fueron muy duros momentos. Bueno, duro momento el que está atravesando la sociedad en general, evidentemente. Pero para nosotros como cofradía y como hermandad también fueron unos momentos muy duros porque el trabajo de todo un año pues prácticamente desapareció. No sirvió para nada. Ten en cuenta que nosotros estamos, la Semana Santa no es solo la cofradía en la calle puntualmente el día y la hora que sale. Para poder poner la cofradía en la calle, ese día hay que trabajar durante todo el año. Y a la altura de año en que se declaró el estado de alarma, que fue 14 de marzo. El 14 de marzo, pues puede suponer que estaba ya todo, pues si no preparado, pero vamos, casi preparado todo. Fue un frenazo lo que sufrimos en aquel momento y nos recluimos y lo hemos padecido como todo el mundo, pero poquito a poco estamos recuperando la vida de la cofradía. Pues hablemos precisamente cómo lo vivisteis, cómo os pilla, en qué momento estabais. Me imagino que estos boletines que ahora estáis repartiendo ya lo tendríais prácticamente ultimados. Cuéntanos un poco. Pues sí, nosotros tenemos que retrotraernos un poquito porque en realidad la vida intensa de la cofradía comienza con los primeros ensayos de las cuadrillas de costaleros. Esto empieza generalmente en nuestra hermandad, lo venimos haciendo inmediatamente después de que pasan Reyes. Ahí empiezan las cofradías a ensayar, las cuadrillas de costaleros a ensayar. Ten en cuenta que tenemos 3 cuadrillas de costaleros porque tenemos 3 pasos y a partir de ahí pues se van preparando los pasos, se van preparando las cuadrillas, el trabajo de preparar los pasos de flores, de cirios, de palmas, de todo, pues incluso la preparación del boletín. Todo va encaminado al fin de sacar el paso a la calle y de que ese día esté todo preparado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso del boletín, a nosotros la imprenta nos lo entregó 2 días antes de la declaración de la pandemia, del estado de alarma. Entonces ni se pudieron cobrar recibos, que eso también, si quieres podemos detenernos un momento en eso, ni se ha podido repartir el boletín. Ahora, después de que ya podemos circular y se puede mover con más libertad, pues estamos recuperando, ya te digo, la vida y estamos empezando a cobrar recibos, a repartir boletines y a recuperar la vida de la hermandad. Un boletín que a vosotros sí os pillo ya pues entregado. Hemos hablado con otras cofradías, ellos pudieron parar, por así decir, esa edición, esa impresión, porque lo tenían previsto para más tarde, pero vosotros que no había más remedio, sí o sí ya lo teníais en vuestro poder. Nosotros empezamos el trabajo de edición del boletín, lo solemos empezar un poco antes de Navidades. Con 2 meses pues encargar artículos, las colaboraciones que tenemos, en fin, hay artículos de carácter histórico también que todos los años publicamos,
al hilo de nuestra extensa historia de la hermandad. Y ya te digo, pues 2 días antes de la declaración de la pandemia y de la reclusión, pues teníamos los boletines, se quedaron allí en sus cajas, preparaditos, y cuando hemos recuperado la vida en la sociedad en general, pues hemos empezado a repartir los boletines. Puede ser un poco chocante, ¿no? Pues Semana Santa 2020, a estas alturas de año, pues choca un poco, ¿no? Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir este año. Háblanos algo del boletín. ¿Qué es lo que presenta este boletín? Que agradecemos que nos haya dejado también aquí en nuestros estudios algunos de los ejemplares. ¿Qué es lo que presenta este boletín? Porque yo pienso que esto, más que ser pues una guía para esos días, es algo histórico. Es algo coleccionable de saber, artículos, proyectos. Efectivamente. Nosotros venimos editando el boletín desde el año, me parece recordar, 2008. O 2007, 2008, creo recordar. Y desde entonces, ininterrumpidamente, se ha publicado todos los años un boletín, gracias a la colaboración de algunos anunciantes que colaboran con nosotros económicamente para poder sacarlo adelante, y gracias también a la colaboración de artículos de carácter histórico que nos prestan historiadores locales, como puede ser Maudilio Almenara o Manuel Barea, también escriben en el boletín. Este año tenemos también otro artículo de Ángel Cabezas, un médico de aquí de Andújar que vive, me parece que en Burgos o en León, y que también nos escribe un artículo muy interesante sobre sus vivencias personales. Y el boletín viene a reflejar lo que es la vida de la hermandad. Tenemos varios apartados muy interesantes con fotografías de todas las actividades que se hacen durante el año, los cultos que vamos a tener, hay un saludo del señor obispo, hay un saludo de nuestro conciliario y párroco don Pedro Montesino y de nuestro hermano mayor, lógicamente, y en fin, el contenido habitual de un boletín de Semana Santa de una hermandad. De una hermandad que, como todas las demás, pues este año no han podido salir, y precisamente la Semana Santa fue lo primero que se suspendió. Luego ya llegaron pues infinidad de fiestas, romerías, eventos y más eventos. Cuando llega esa suspensión, ¿alguien se podía imaginar que a estas alturas en las que estamos, pues prácticamente a final de julio, la cosa no termina de pintar bien? Pues mira, recuerdo perfectamente que la decisión sobre si iba a haber o no iba a haber Semana Santa, quiero decir, antes de que se declarara el estado de alarma. Una vez declarado el estado de alarma, evidentemente ninguna actividad podía realizarse. Pero antes de que se tomara por el gobierno la decisión de declarar el estado de alarma, había muchos rumores, no se sabía muy bien qué iba a pasar. Entonces, en la agrupación de hermandades y cofradías de Andújar convocó a todos sus miembros en la sacristía de la iglesia parroquial de Santa María, y allí, me parece que el día 13, el 13 o el 12, se tomó la decisión colectiva, a la vista de todo lo que se nos venía encima, de suspender la Semana Santa. Ya se había hecho por otras agrupaciones de otras ciudades, pero la agrupación, con todos sus miembros, estuvimos todos de acuerdo, tomó esa decisión, ya te digo, el día 12 o 13, no lo recuerdo muy bien, no sé si fue el viernes o el sábado, de que se suspendiera la Semana Santa. En aquel momento, lógicamente, todo era nuevo, quiero decir, nadie sabía, sabíamos que era una cosa muy, muy gorda, muy importante y de mucha trascendencia, pero no nos imaginábamos hasta dónde íbamos a llegar, no nos imaginábamos que íbamos a tener 90 y tantos, casi 100 días de confinamiento, que me parece que han sido 99 días de confinamiento, 98 o 98 días de confinamiento, y nadie sabía por dónde iba a salir la cosa. Era incluso alguien o algunas personas o entidades insinuaban que podía trasladarse la fecha de la Semana Santa, lo cual a mí no me parecería bien, porque la Semana Santa es cuando es y tiene su sentido en esa fecha. La Semana Santa no tiene por objeto sacar unos titulares a la calle sí o sí, no, tiene que hacerse cuando tiene que hacerse y por lo que tiene que hacerse. Entonces, pero bueno, hubo quien lo insinuó que en septiembre o en octubre se podría hacer, pero de eso no se ha vuelto a hablar nada.
No, porque lógicamente hubiera sido pues un contrasentido, porque además yo veo bien cuando hay salidas extraordinarias, porque se celebra algo especial en cada cofradía, pero es algo muy serio, en este caso, pues haber trasladado lo que es esa semana, que no solamente el testimonio de la pasión en la calle, es vivirlo dentro de los corazones, dentro de la fe de cada uno, y lógicamente septiembre-octubre pues no hubiera sido. Eso es. Porque además su cofradía también ha realizado alguna salida extraordinaria. Sí, dentro de los actos que se organizaron con motivo del 300 aniversario de la fundación de la cofradía se fundó en 1718, pues el 16 de junio del 2018 tuvimos la inmensa suerte de hacer una salida extraordinaria como acto principal de todas las celebraciones y conmemoraciones que tuvieron lugar con motivo del 300 aniversario, que fueron muchas y algunas muy exitosas. Discúlpeseme Por supuesto la inmodestia. Sí. Con más de 3 siglos de historia habrá una riqueza inmensa, ¿no? Que podemos recordar algo de lo más destacado en estos 3 siglos de historia de la cofradía. Pues sí, la cofradía originariamente, y nosotros hemos recuperado ese título, llamada de los Dolores del Carmen, se fundó tenemos el acta fundacional, que fue, tenemos una fotocopia del acta fundacional. El acta fundacional auténtica no la tenemos, desgraciadamente, pero está en manos de alguien, la debe tener. Pero a lo que íbamos. En 1718, una serie de fieles decidieron dar culto a una imagen que ya existía en el convento de los carmelitas de aquí de Andújar, que estaba a las espaldas del ayuntamiento, que en aquel momento estaba en la casa de los Albarracín, lo que hoy es el solar de Ramón de la Sibila. Ahí estaba el convento de los carmelitas en Andújar, y ahí había, ya digo, una imagen que era una Virgen de los Dolores, una dolorosa Virgen de los Dolores. Alrededor del culto generado por esta imagen, pues una serie de fieles pidieron permiso a los carmelitas para venerarla y para constituirse en cofradía, y los carmelitas otorgaron una carta de hermandad en esa fecha. Quiero recordar que fue el 11 de junio de 1718. A partir de ahí, la cofradía de los Dolores del Carmen empezó a crecer y empezó a agregar, entre comillas, titulares a la cofradía, y entonces el Señor de la Paciencia, que actualmente veneramos, era una de las escuadras de la cofradía, porque la cofradía se organizó en escuadras. Había otra escuadra que era del Cristo de la Misericordia. Actualmente el Cristo que tiene, del Cristo caído, que tiene la Hermandad de la Esperanza. Ese tiene su origen en la cofradía de los Dolores del Carmen. En fin, estaba San Juan, San Elías, había muchos titulares, el Niño Jesús, y la cofradía como tal pues vivió y vivía la vida del convento de los carmelitas. Los carmelitas estaban establecidos en Andújar alrededor desde 1590, creo recordar, así después de una breve estancia que hicieron en el santuario, pero se vinieron a Andújar a ocupar el convento ese que estamos diciendo. ¿Qué pasó? Pues que llegó la desamortización de Mendizábal, y con eso pues todos los bienes eclesiásticos desaparecieron prácticamente y uno de los bienes que desapareció fue el convento de los carmelitas. Entonces la cofradía como tal tuvo que trasladarse a la iglesia de Santa María, y ahí continuó su vida hasta que llegó la Guerra Civil. Llegó la Guerra Civil y, como todos conocemos, en la Guerra Civil se perdieron muchísimos bienes de carácter cultural y de carácter eclesiástico, y nuestra cofradía fue una de las que padeció toda aquella barbarie. Y de los bienes y enseres que tenía la cofradía, pues prácticamente se perdió todo. Queda 4 cosas puntuales que las conservamos de la antigua cofradía de antes de la guerra, pero 4 cositas, muy poco. Fue el conde de la Quintería en 1940 el que restituyó y refundó la cofradía, y a partir de ahí estamos funcionando refundados gracias a aquella refundación que hizo el conde de la Quintería de la antigua cofradía de la Paciencia. ¿Funcionando con cuántos hermanos?
Pues tenemos alrededor de 400 hermanos. 400 hermanos. El número de hermanos es oscilante porque sube, baja. Los niños entran con mucha ilusión gracias a la vocación de la borriquita. Pero vamos, alrededor de 400, sí. Y hablábamos del mantenimiento de una cofradía. Como bien me decía, los recibos son fundamentales. Sí. El pago de recibos, que además tampoco es una cantidad nosotros tenemos desorbitada. No, nada. Nosotros tenemos una cuota anual de 20 euros, que teniendo en cuenta que tenemos 2 salidas procesionales y 3 pasos por cubrir gastos, la verdad es que, con sinceridad, a nosotros no nos llega el dinero. Si nosotros tuviéramos que vivir exclusivamente de las cuotas de hermanos, no llegaría. Afortunadamente tenemos una asociación cultural que se dedica a organizar eventos y que de cuando en cuando nos hace una generosa aportación, y gracias a eso y a otras colaboraciones pues podemos sacar los pasos a la calle. Pero si por la cuota del... Es decir, y a los hermanos se les agradece que paguen su cuota de hermanos, y tendrían que hacer un esfuerzo por pagarla, porque ya te digo, las cuotas de hermanos difícilmente cubren gastos de todo lo que tenemos por pagar en una hermandad como la nuestra. Y en esta situación en la que estamos después de ese confinamiento, ¿son muchos los que no les llega para pagar esa cuota, por lo que están comprobando? Pues eso es otra cosa que la Junta de Gobierno también nos lo hemos planteado. Hay que comprender la situación en la que está la sociedad. La cuota de hermanos, ya digo, no es una cantidad importante, es una cantidad pequeña, pero bueno, se comprende que habrá familias, habrá personas que les cueste pagar esa cantidad, aunque sea pequeña y aunque se vaya, el destino sea el que es, ¿no? Entonces nosotros comprendemos perfectamente la situación de las familias que no puedan asumir ese gasto, y desde luego que el que tenga dificultades para hacerlo hablarían con nosotros, y nosotros no vamos a poner ningún problema en aplazar el pago o en condonarlo en un momento dado si vemos que la situación de la familia es necesitada. Y por contrario, nosotros seríamos los obligados, dentro de nuestra vocación cristiana, en ejercer la caridad con aquellas personas que lo estén pasando mal. No solamente de alguna manera ayudarles con los recibos, sino ayudarles dentro de nuestras posibilidades, de la vocación de hermandad de la Iglesia que somos. Una hermandad, en este caso, pues que ha ido creciendo en el tiempo, porque son los únicos, la única hermandad en Semana Santa que sale 2 veces a la calle en Andújar. Sí, no sé si decir afortunadamente, porque supone un grandísimo esfuerzo para nosotros, pero efectivamente el Domingo de Ramos, desde el año 2001, está saliendo la borriquita a la calle. Eso supone un esfuerzo grande y un cortejo procesional normal, pero cuando la mayoría de las hermandades, prácticamente la totalidad de las hermandades hacen su estación de penitencia con su titular y ya han terminado y se van a su casa y hasta otro año, pues nosotros tenemos la suerte, entre comillas, de nada más terminar la procesión con la borriquita, pues tenemos que prepararla del miércoles santo, que es otro cortejo procesional con toda la complejidad que eso tiene, de bandas, de flores, de todo, de priostía. Y la verdad es que es un esfuerzo muy grande el que hacemos dentro de la hermandad, y hay que agradecérselo a los hermanos que colaboran con nosotros. Hay que decir que la aparición de este paso el Domingo de Ramos fue algo muy demandado durante muchos años en Andújar, hasta que ya dieron ustedes el paso en el comienzo de este siglo, como bien me dice, porque antes la Semana Santa de Andújar era simplemente pues esto, desde miércoles a Viernes Santo y hasta el año próximo. Efectivamente, en nuestra hermandad, gracias al impulso del párroco que había en aquel momento, que era don Juan Rubio, y gracias a que dentro de las muchas titulares que tenían, bueno, muchos, tampoco eran tantos, pero bueno, había varios titulares dentro de la hermandad. Una de las antiguas vocaciones que tenía la Hermandad de la Paciencia era la borriquita.
Y la borriquita, de hecho, estuvo saliendo a principios del siglo pasado. Estamos hablando de 1900 poco, 1910, 1905, 1920. Era una procesión, digamos, de carácter intermitente, no salía todos los años, pero en fin, estaba dentro de lo que era la Cofradía de los Dolores del Carmen, dentro de nuestra cofradía. Entonces, ya te digo, don Juan Rubio, junto con las juntas de gobierno que había en aquel momento, estamos hablando de finales del siglo pasado, 1997, 98, por ahí, decidieron impulsar la creación de la imagen del Cristo de la Paz, nuestro Señor de la Paz, en su entrada triunfal en Jerusalén, que es el título con el que se le venera, la borriquita, conocido popularmente. Y la cofradía se metió en este lío y al final pues salió bien y la primera salida procesional creo recordar que fue en el 2001 y desde entonces estamos disfrutando de que el inicio en Andújar de la Semana Santa no sea un martes o un miércoles como lo era antiguamente, sino que empiece un domingo de Ramos como debe ser. Y la verdad es que lo que sí están ustedes es haciendo que ese paso cada vez sea más espectacular. Porque yo recuerdo el comienzo, como usted bien dice, y lo ves ahora y no parece nada, en 20 años o menos, el cambio que ha pegado. La verdad es que sí, si uno ve fotos de la primera salida, inspira cierta ternura, incluso ver la pobreza del paso, en fin, había que salir a la calle, teníamos la imagen, había que salir a la calle y se salió, hombre, dignamente, pero no es lo que tenemos ahora mismo. Desde hace 8 o 10 años estamos embarcados en un nuevo paso para la borriquita que está haciéndose poquito a poco y del que este año íbamos a tener unos importantes estrenos, pero el paso que tenemos actualmente no se parece en nada con el que empezó a procesionar en Nuestro Señor de la Paz. Hemos evolucionado favorablemente, también nos cuesta mucho esfuerzo eso. Además hay que decir, para orgullo de esta cofradía que hoy nos acompaña, que escultores de gran prestigio han hecho tallas para su cofradía. Sí, efectivamente. Las 3 imágenes que tenemos están hechas por autores muy reconocidos. En concreto, El Señor de la Paz es una obra de Jaime Babío, que es un escultor sevillano también muy prestigioso, y El Señor de la Paz fue un encargo que le hizo a Amadeo Ruiz Olmo, el mismo conde de la Quintería, que lo encargó y lo pagó de su bolsillo en aquel momento cuando se reconstruyó la hermandad después de la Guerra Civil. Pero es que tenemos la inmensa suerte, como bien dice, de poder venerar a Nuestra Señora del Rosario, que es obra de Antonio Castillo Lastrucci. Cualquiera que entienda de Semana Santa sabe quién es Antonio Castillo Lastrucci dentro de la imaginería del siglo XX, es uno de los más prestigiosos tallistas e imagineros de Semana Santa que ha habido en la Semana Santa de Andújar y autor de obras prestigiosísimas en la Semana Santa sevillana, dentro del Paso de la Esperanza de Triana, del Cristo de las Tres Caídas, de la misma el Cristo de la Sentencia de la Macarena, en fin, muchísimas obras, San Gonzalo creo que también, muchísimas obras de la Semana Santa sevillana han salido de sus manos y nosotros en Andújar tenemos la suerte de poder apreciar una de sus obras también. Hay que decir que esta cofradía, al salir 2 días a la Semana Santa de Andújar a las calles, Domingo de Ramos y Miércoles Santo, con 3 pasos, pues eso supone, no sé si triplicar costes, pero por ejemplo en bandas de música sí que supone un importante desembolso. Efectivamente, es un desembolso muy grande y un esfuerzo que realizamos también dentro de la modestia de nuestra hermandad, porque somos una hermandad modesta, pero intentamos que nuestros pasos salgan a la calle lo más dignamente posible. En ese sentido tenemos la suerte de contar el Miércoles Santo con la agrupación musical La Unión de Montilla, que es una agrupación musical que recientemente hemos firmado el contrato para este año, porque el año pasado
para este año que viene, quiero decir, Sí. para este año que viene, porque este año 2020 no han podido estar con nosotros debido a las circunstancias que todos conocemos. El Palio también tiene una banda muy prestigiosa, que es la banda de música del Carpio, que también es una magnífica banda, y para el Domingo de Ramos estamos pendientes de cerrar también con una importante banda, porque la que teníamos del año pasado al final no se renovó el contrato y entonces se está negociando con otra banda. Hay que decir que efectivamente esa agrupación de la Unión de Montilla, esta Semana Santa hubiera sido el debut con esta cofradía, con esta hermandad. No ha sido así, esperemos que pueda ser el año próximo. Pero yo lo que sí quiero es que me comente qué estrenos había previstos para este año 2020. Esos estrenos que no ha podido ser, que esperemos estén en la lista de estrenos del año próximo, aunque yo, sabiendo cómo son de intensos en el cariño a esas hermandades, yo estoy seguro que aunque esos estrenos no se hayan estrenado en 2020, ya estarán pensando en estrenos para el 2021. Pero vayamos por partes, sí. Si le parece, Francisco. Pues los estrenos iban a ser estrenos muy importantes, los que teníamos para este 2020. En lo que se refiere a la continuación del tallado del paso del Cristo de la Borriquita, pues se había previsto, y de hecho se ha hecho, lo que pasa es que no se ha podido sacar a la calle, la primera fase del tallado de los costeros, que están compuestos por 2 cartelas centrales y los 4 salientes con unas pequeñas cartelas con ángeles en cada costero. El proyecto y el diseño de todo el paso está basado, y cuyo autor es Jorge Domínguez, Jordi Domínguez, también un reputado tallista de cordobés, y que es autor en Andújar de otras obras, como por ejemplo el paso del caído de la Hermandad de la Esperanza, también es obra suya, y creo que el romano también, aunque ahí me pierdo un poco, pero creo que el romano que llevan también es autor de Jordi. Decía que el proyecto general del paso y el diseño está basado en el estilo rococó, y más concretamente en el realizado a principios de 1700 con antiguas reminiscencias churriguerescas. La ornamentación también tiene alguna alusión a los proyectos decorativos de los interiores de los palacios de la familia real, como el Salón Gasparini del Palacio Real de Madrid. Eso por lo que se refiere al paso propiamente dicho. La Borriquita iba también a tener unos estrenos importantes, y paso a leerlos, que era cíngulo de oro entrefino mate brillo para la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz, realizado a mano con cordón de tipo rezado de 12 milímetros y de 7 vueltas. Está confeccionado con pasador y cordón con borlas de oro entrefino, con fleco de bellotas y doble cairel, rosetón de 2 calles también en oro entrefino. Hubiera llevado pañuelo vintage bordado en hilo de algodón sobre tul de cristal de color beige y centro de muselina. Se le hubiera puesto por primera vez, que eso hubiera sido una novedad y yo creo que hubiera gustado mucho, una antigua capa pluvial de corte clásico confeccionado en seda roja. Habitualmente el Cristo sale con un mantolín, este año le hubiéramos puesto una capa pluvial. Y la Borriquita llevaría una manta de tela de raya alpujarreña de estilo étnico multicolor con acabado en fleco de madroño bicolor. Eso por lo que se refiere al Domingo de Ramos. Al Domingo de Ramos. Si nos vamos al Miércoles Santo, ahí los estrenos se concretarían en que a Nuestra Señora del Rosario se le pondría un rostrillo de antiguo encaje de Bruselas en color beige para la imagen de la Nuestra Señora del Rosario, que mezcla punto de aguja con flores de punto duquesa datado a mediados del siglo XIX, y llevaría una cruz pectoral de filigrana en plata sobredorada para la propia imagen de la Virgen. Esos eran los estrenos que teníamos previstos para este año, tanto desde el punto de vista del paso, que vamos avanzando poquito a poco cada año, como desde las propias imágenes. Pero hablemos de otro aspecto, porque lógicamente esos titulares van sobre los hombros, van sobre el costal, van sobre el corazón de algo especial, porque
no es que solamente sean cuadrillas masculinas o femeninas, sino que su hermandad en los 3 pasos son cuadrillas mixtas. ¿Cómo surge esto? Efectivamente, nosotros tenemos 3 pasos y los 3 pasos son portados por cuadrillas de hombres y mujeres, o de mujeres y hombres. Pues esto surge desde hace unos años y impulsados por la necesidad. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Como todos sabemos y todo el que esté relacionado con el mundo cofrade lo conoce bien, el mundo cofrade es algo cíclico y atraviesa épocas de bonanza y a los pocos años, pues por las circunstancias que sea, también atraviesa otras épocas no tan buenas. En una de esas épocas no tan buenas, y que había verdadera necesidad de costaleros y estábamos muy escasos de ellos, pues se propuso por la Junta de Gobierno que había en aquel momento que bajo el paso del palio, porque se inició bajo el paso del palio, se admitieran chicas, se admitieran mujeres, y la verdad es que desde el primer momento la cosa funcionó muy bien, y en aquellas primeras cuadrillas de mujeres y hombres, que creo recordar que fueron 7, 8 mujeres las que compartían trabajaderas con nosotros, nunca hubo ningún problema y ellas trabajan lo mismo que trabaja un hombre, y tengo que decir que probablemente sean mucho más formales que los hombres a la hora de trabajar, ¿eh? Eso también hay que reconocérselo a las mujeres. Paco Calzado, que nos está acompañando en el día de hoy, estamos hablando mucho de la historia de la hermandad, estamos hablando de este 2020, pero hay que hablar irremediablemente de la Semana Santa 2021. Pues la Semana Santa 2021, en principio, lo que hemos dicho de la del 2020, tenemos que trabajar desde ya, que ya se puede trabajar y ya se puede uno mover y ya puede hacerse las cosas. Hay que trabajar para sacar los pasos a la calle en la próxima Semana Santa del año 2021. ¿Qué es lo que vaya a pasar? Que finalmente termine saliendo los pasos a la calle y habiendo procesiones o no habiéndolas. Para nosotros en principio nos va a dar igual. Nosotros tenemos que trabajar y de hecho así lo estamos haciendo, y prueba de ello es el contrato que hemos firmado hace 3 o 4 semanas con la banda, con la agrupación musical La Unión de Montilla, y entonces nosotros estamos preparando la Semana Santa como si fuera a haber Semana Santa. Hay quien dice, o bueno, si la situación sanitaria no mejora, yo la verdad lo veo muy difícil que el año que viene pudiera haber Semana Santa, por tener en cuenta que debajo de un paso van 40 hombres y mujeres hombro con hombro, y en las actuales circunstancias eso es impensable. ¿Qué tendría que pasar para que eso terminara fructificando y habiendo Semana Santa? Pues desde luego tendría que pasar porque hubiera una vacuna y todo el mundo estuviera inmunizado contra este virus que nos asola y se pudiera trabajar con tranquilidad. Desde luego en las actuales circunstancias y tal y conforme estamos, yo soy muy pesimista de cara a la Semana Santa del año 2021 si no se encuentra un remedio eficaz para esta enfermedad. Estoy hablando de vacunas, estoy hablando de una medicación efectiva, pero vamos, fundamentalmente de vacunas. Y tal y conforme está la cosa, va a ser difícil que para el primer trimestre del 2021 estemos todos vacunados. Yo lo veo difícil, no lo sé, igual sí. Igual pasado mañana dicen que hay una vacuna y estamos todos vacunados en un mes, y aquí paz y después gloria y cada uno a trabajar en lo suyo. Pero yo soy pesimista en ese sentido. Sí, porque la vuelta a las ruedas no sería una opción. No, nosotros no lo valoramos. Incluso, fíjese que le voy a decir una cosa. Cuando hemos atravesado por épocas de crisis, digo en el sentido de escasez de costaleros, y alguien dentro de la Junta de Gobierno ha insinuado la vuelta a la rueda, nosotros siempre hemos dicho lo mismo, no, el paso se queda dentro, no se vuelve a la rueda. De hecho, nosotros, fíjese que hace la antigua rueda en las que se portaban los pasos antes de los costaleros, en nuestra hermandad
estuvieron por allí rondando durante muchos años y al final los echamos al reciclaje. Exactamente. Y ya es irrecuperable. O sea que los pasos o salen como tienen que salir o se quedan en la iglesia, que también es un sitio dignísimo para las imágenes. Pues la verdad que complicado está que en el primer trimestre de 2021 los titulares de las diferentes cofradías hagan sus estaciones de penitencia, pero como la fe nunca hay que perderla, esperemos que efectivamente aparezcan esos doctores que creen esa vacuna y que podamos salir adelante. Pero lo que yo sí quiero es que me diga usted sobre las relaciones estupendas que tienen con otra hermandad. En este caso estamos hablando con la agrupación parroquial de la Virgen del Carmen. El grupo parroquial de la Virgen del Carmen. El grupo parroquial, sí. Pues sí, nuestra hermandad, antes he hablado de nuestros orígenes carmelitas. La Cofradía de los Dolores del Carmen tiene unos orígenes carmelitas y tiene vocación carmelita. De hecho, dentro de nuestros titulares, ahí arriba del título, que viene el título completo de nuestra hermandad, pues habla de Nuestro Señor de la Paz, habla de nuestro Señor de la Paciencia, Nuestra Señora del Rosario, y al final dice, y Nuestra Señora del Carmen. O sea, Nuestra Señora del Carmen también es una titular de nuestra hermandad. A partir de ahí, pues cuando se creó el grupo parroquial de la Virgen del Carmen, no desde el primer día, pero bueno, cuando ya empezaron a salir a costaleros y a funcionar como una cofradía, pues nosotros hemos tenido mucha relación con ellos, somos muy amigos, aparte de la relación que tenemos como cofrades, pero también ya hay una relación de amistad, y cuando nosotros salimos en procesión, ellos nos acompañan, cuando ellos salen en procesión, nosotros los acompañamos, lógicamente. De hecho, como costaleros, muchos de los que estamos en la Hermandad de la Paciencia hemos pasado por esas trabajaderas de la Virgen del Carmen. Yo actualmente soy contraguía del paso de la Virgen del Carmen y tenemos una relación muy estrecha. Actualmente el hermano mayor, José David Checa, también es hermano de la cofradía nuestra y miembro de la Junta de Gobierno de la Paciencia. Nos prestamos en seres, trabajamos juntos en muchas cosas, en fin, tenemos una relación muy fluida y muy cordial. Muy cordial. Nuestro paso, el paso de la Virgen del Rosario, hasta que ellos construyeron este último que tienen, también estuvo siendo utilizado por ellos durante unos años para sacar a la Virgen del Carmen. En fin, muy buena relación, muy fluida y de la que estamos muy satisfechos, ¿sí? Paco, hablando de la Semana Santa de Andújar, sinceramente, ¿en qué punto se encuentra en estos momentos? Yo pienso que en un punto muy bueno. Muy bueno. Si vemos la evolución de la Semana Santa en Andújar de unos años a esta parte y la situamos en las circunstancias actuales, pues la verdad es que la Semana Santa de Andújar goza de una salud extraordinaria y como andujareños, como liturgitanos, tenemos que sentirnos muy orgullosos de todo lo que hacen nuestras cofradías. Yo sé lo que hace mi cofradía para sacar sus titulares a la calle, pero si tú miras el entorno cofrade de Andújar, con todas las cofradías que hay, son 12 cofradías de pasión las que hay en Andújar, y todo lo que trabajan ellas, y todo lo que esas cofradías de pasión ponen en la calle durante los 7 días que dura la Semana Santa, es para estar muy orgullosos, muy orgullosos. Siempre hemos dicho, sin menospreciar a nadie, pero bueno, hay que poner las cosas en sus justos términos, que si la Semana Santa de Andújar no es más grande, probablemente sea por la cercanía que tiene con la romería de la Virgen de la Cabeza. Todos somos también muy romeros y muy cofrades y muy devotos de Nuestra Señora de la Cabeza. Pero quizás desde el punto de vista organizativo, puramente organizativo y profesional, esa cercanía en el tiempo, ten en cuenta que hay años que en el peor de los casos terminamos el domingo de resurrección con el resucitado en la calle
y la semana siguiente ya es la romería de la Virgen de la Cabeza. Eso no beneficia a la Semana Santa, no beneficia a la Semana Santa, esa cercanía. Pero dicho eso, yo pienso que la Semana Santa de Andújar está en un momento extraordinario, tiene 12 cofradías de pasión que funcionan todas ellas magníficamente y que cada una con su idiosincrasia y su hacer particular, pero que en Andújar quien le guste la Semana Santa, quien sea cofrade, quien sea un devoto de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, disfruta muchísimo viendo nuestras cofradías en la calle, porque tienen un nivel de verdad muy alto, muy alto, muy alto. Pues agradecemos a Francisco José Calzado Gutiérrez, Paco Calzado, secretario de la Cofradía de los Dolores del Carmen e ilustre y venerable hermandad de nuestro Padre Jesús de la Paciencia, Nuestro Señor de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén, María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos y Nuestra Señora del Carmen, que haya estado con nosotros en este día, pero yo no quisiera que nos despidiéramos sin que sean sus palabras dirigidas a sus fieles, a sus hermanos, al colectivo cofrade, en definitiva, las que pongan punto y final a esta entrevista, y agradecerle que nos haya acompañado hoy aquí en Ser Andújar y en Días Televisión. Pues en primer lugar, agradecer la oportunidad que me dais de estar con vosotros y de hablar sobre la Semana Santa y sobre cuestiones cofrades que a mí personalmente me apasionan y me gustan muchísimo. Y en segundo lugar, pues llevar un mensaje de solidaridad y un mensaje de cercanía a todos los que en estos tiempos tanto han sufrido con esta enfermedad que nos ha maltratado a todos. Tenemos que confiar en nuestros titulares, tenemos que confiar en que todo va a salir bien, y ese sería mi mensaje de ilusión, de esperanza, y que pronto todo seguro que va a empezar a funcionar correctamente. Muchísimas gracias. Pues así lo esperamos también, Paco. Muchas gracias, lo dicho, y esperemos y deseemos lo mejor para vuestra hermandad, lo mejor para la Semana Santa. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Hoy por hoy, Ser Andújar.